Bueno, damas y caballeros, cordial saludo. Que ha habido, vení, vecino, desde la física, que viene siendo, ¿qué? La bomba solar. ¿Cómo así que me vas a venir a mí a hablar de bombas solares? La bomba solar es un sistema que usa la energía del sol para mover agua. Oye, que si la energía del sol pudiese mover el agua, sin necesidad de qué, sin necesidad de la red eléctrica. ¿Cómo va a ser esto? ¿Me estás diciendo que estás moviendo el agua sin una red eléctrica? Sí, se usa mucho en el riego, en el abastecimiento del agua, pozos profundos, ganadería, zonas sin electricidad. ¿Qué van a hacer los del Catatumbo? ¿Qué van a hacer los rurales si no hay electricidad? Mira, te voy a explicar algo. Una bomba solar, te pido que tengas en cuenta la bomba solar. ¿Por qué? Vamos a hablar de la radiación solar que genera energía eléctrica. Que si la radiación solar puede generar energía eléctrica. ¿Sí? Bueno, entonces todo empieza con el panel solar y la radiación solar que genera la energía eléctrica. Física. Efecto fotoeléctrico. Oye, ¿cuál es esa física? ¿Cuál es ese efecto fotoeléctrico? Mira, los fotones del sol golpean en el panel. ¡Pum! Liberan electrones. ¡Pah! Se generan corrientes eléctricas. ¡Whippy! Se generan corrientes eléctricas DC. Dese cuenta que se va a generar corriente eléctrica cuando los fotones del sol golpean en el panel. ¡Pum! Se liberan electrones. ¡Pah! ¡Pum! ¡Pam! Entonces, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? Tú me generas de fotoeléctrico, efecto fotoeléctrico. Pues mira, los fotones del sol golpean el panel, los fotones del sol golpean el panel, ¡pum! Liberan electrones, ¡pam! Y se genera la corriente eléctrica. Bueno, chévere, corriente eléctrica. Entonces P es igual a B por I, donde la P es potencia, W, V es voltaje y I es corriente. Tenemos ahora la electricidad, pero más bien vayamos de a poquito. Motor eléctrico, me vas a venir a hablar a mí de la corriente que alimenta un motor eléctrico. DC o AC con un inversor. Que si el motor eléctrico es un DC, pues déjanos ver motores eléctricos. Motor eléctrico DC. Sí, mira, el motor eléctrico DC es de corriente continua, es una máquina que transforma energía eléctrica de una fuente constante, como baterías o la batería, como paneles solares, en energía mecánica rotatoria, controlando qué, controlando la velocidad y el sentido del giro mediante voltaje y polaridad, siendo ideal para robótica, electrónica, aplicaciones que requieren control preciso, aunque su mantenimiento puede ser mayor por el desgaste de las escobillas en modelos con escobillas. ¿Y cómo es esto? Es una máquina que transforma energía eléctrica de una fuente. ¿Y cuál es tu fuente? Que estás como corriente continua. Es un motor eléctrico DC. Transforma esa energía eléctrica de una fuente constante, o sea, el panel o la batería o el panel, en energía mecánica. Energía mecánica. Controlando velocidad. Para controlar velocidad
para un sentido de giro, me- mediante el voltaje, sentido de giro mediante el voltaje, mediante la polaridad, siendo ideal para robótica, electrónica, aplicaciones que requieren control preciso. Bueno, mira, estamos hablando de una conversión. ¿Cómo está esa conversión? Que convierte la electricidad en movimiento giratorio, energía mecánica, usando principios electromagnéticos. Mira que si la electricidad en movimiento podía convertir la electricidad en un movimiento giratorio, usando principios electromagnéticos. Se alimenta con corriente continua, flujo de carga en una sola dirección. El estator, el rotor. Oye, el estator parte fija con imanes y bobinas que crea un campo magnético. Y el estator crea campo magnético con imanes. Vale. Parte móvil. El estator, el rotor, parte móvil, bobinas. ¿Cuál es la parte fija? Usted que es como usted en la relación es como la parte fija. Es fija. Es el fijo. Fijo. Que crea campo magnético con imanes. Mientras que el rotor es la parte móvil que gira dentro del campo magnético. Son las bobinas. Movimiento con bobinas. Bueno, escobillas, bueno, conmutadores, contacto que invierte la corriente, vas a invertir corriente, vas a invertir la corriente en las bobinas del rotor para mantener el giro. Oye, que si por favor mantienes el giro continuo, cambiando el sentido del giro, van a cambiar el sentido del giro al invertir la polaridad. Velocidad se ajusta variando el voltaje. Se ajusta variando el voltaje. Sentido de giro. Se invierte cambiando la polaridad. Vas a invertir polaridades de conexiones eléctricas. Oye, que si vas a invertir polaridades de conexiones eléctricas. Ventajas. Control preciso, fácil control y velocidades. Compactos, ideales para aplicaciones. Usados desde juguetes hasta robóticas. ¿En serio? Mantenimiento. Los modelos de escobillas requieren reemplazo. Menos eficiencia. Modelo de escobillas se prefieren motores continuos para aplicaciones muy potentes. Motores con escobillas clásicos, con escobillas para la conmutación. Motor con escobilla, eso es clásico. Motor sin escobilla, más eficiente, sin desgaste. Motor con caja reductora para aumentar el torque a costa de la velocidad. Motores para movimientos precisos en pasos discretos.
o momentos precisos para movimientos discretos. ¿Qué tipo de motor eres? Un stepper, motor paso a paso. Esto. Pues estos son los motores stepper. 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 Motores ese con caja reductora. Tienes un motor con caja reductora, aumenta el torque. Aumenta el torque. Aumenta la fuerza a costa de la velocidad. A costa de buena velocidad aumentaste la fuerza. A causa de la velocidad aumentaste la fuerza. Motores con caja reductora. Motores con caja reductora. Y caja reductora. Motores sin escobilla, eficientes, duraderos, sin desgastes. Clásico, usan para la conmutación. Brushless. Sin desgaste, brush. Motores sin escobilla. Motor. Motor con escobilla. ¿Qué es el motor con escobilla, muchachos? Y para vosotros, ¿qué es el motor con escobilla? O con carbones. Es un tipo de motor eléctrico que usa escobillas, como si que escobillas de carbón, para conmutar mecánicamente la corriente a las bobinas del rotor, permitiendo que giren continuamente mediante la interacción de campos magnéticos. Entonces, que el motor con escobillas permite que las bobinas del rotor giren conmutar mecánicamente la corriente a las bobinas del rotor. Bobinas del rotor. La corriente es enviada a las bobinas del rotor para que gire continuamente mediante la interacción con el campo magnético. Bobinas del rotor. Campo. Son económicos estos motores con escobilla. El motor con escobilla. ¿Me pusieron? Son económicos, potentes, comunes de herramientas de electrodomésticos, pero se desgastan y requieren mantenimiento por fricción. Chispas.
que se generan chispas. Se contraponen a los motores brushless, que son más eficientes. Que son más eficientes, que son más duraderos al controlar la electrónica, no, la conmutación electrónica, aunque suelen ser más caros. ¿Qué es la conmutación de una buena vez? Mira, la conmutación es el acto de cambiar o sustituir una cosa por otra y se aplica en contextos como redes. Es un proceso fundamental para establecer rutas y entregar datos. Conmutación de circuitos, controlar luces desde varios puntos circuitos de conmutación. Conmutación de circuitos, crea una ruta dedicada entre dos puntos antes de la transmisión, como una llamada telefónica tradicional. Viajan independiente por la red, compartiendo recursos. En electricidad, mira que si hay una conmutación en un circuito, ¿cómo está esa conmutación en tu circuito? Permite encender y apagar luces desde más o menos lugares, usando interruptores especiales en 3 terminales. Cuidado. Permite usando interruptores especiales de 3 terminales. Buscamos de 3 terminales. Pues buscamos interruptores. Acá tenemos unos interruptores que no, pero no que me interrumpan. No, pero usted no me interrumpe. No, pero no, peor, no me interrumpe. Circuitos de conmutación. Permite encender y apagar, 3 terminales: derecho y finanzas, lingüística. En química, proceso donde el mismo elemento que tiene diferentes estados reacciona para formar un único estado de oxidación, siendo a la vez oxidado y reducido, ¿no? Con proporción. La conmutación con ustedes. Entonces estamos hablando de motor eléctrico DC o con AC con inversor. Entonces se habla de electricidad. Entonces se habla del campo magnético, sí, gracias a las bobillas que se mueven, bobinas, movimiento rotacional. Estamos viendo electricidad, estamos viendo campos magnéticos, sí. En el motor vamos a estar viendo electricidad, campos magnéticos y movimiento rotacional. Entonces llamen a Lorentz. ¿Por qué? Porque la ley de Lorentz habla de un conductor con corriente dentro de un campo magnético. Conductor, corriente continua, ok. Corriente dentro de un campo magnético. Entonces se experimenta que se va a experimentar una fuerza, la fuerza de Lorentz. Esa fuerza hace girar el eje del motor. ¿Qué fuerza es la que hace girar el eje del motor, muchachos? ¿Cuál es esa fuerza que hace mover? La fuerza que hace mover. ¿Cuál es esa fuerza que hace mover? El giro del motor. Lorentz. ¿Cuál es esa fuerza que hace mover el giro del motor? ¿Cuál es esa fuerza que hace girar el motor? Exacto.
La fuerza que hace girar el eje del motor. El eje del motor. Pues es la ley de Lorentz. El Lorentz. Bueno. Movimiento. Movimiento, energía hidráulica. Hay un movimiento. Hay una energía hidráulica. Sí. El eje del motor mueve un impulsor. Impostor, no. Un impulsor mueve un pistón. El eje de motor mueve el pistón de la bomba. Pistón de la bomba. El eje de motor. Pistón. Mueves el pistón de la bomba. El eje del motor. Pistones. Esto como el eje del motor que mueve el pistón dentro de la bomba. Es como el eje del motor que impulsa. Que impulsa. Pistón de la bomba. Eje, lo que tú haces es como el pistón. Eje del motor. Eres tú como el eje del motor. El pistón de la bomba. Aquí entra la mecánica de fluidos. Donde se habla de mecánica de fluidos es porque hay presión. Y la presión es hidráulica. Hay densidad del agua, arriba abajo. Gravedad, hay altura. A mayor profundidad, más energía necesita la bomba. ¿Qué tan profundo? ¿Qué tanta energía necesita la bomba? ¿Pero qué tan profundo han caído? ¿Caído? Bomba. Exacto. También tenemos que hablar del caudal. Metro cúbico sobre segundos, área del tubo, velocidad del agua, más caudal, más potencia. A más caudal, más potencia. Pozos profundos requiere más paneles. Pozos profundos requiere más paneles. Potencia hidráulica. Riego por goteo consume menos energía que aspersión. Riego por goteo consume menos energía que aspersión. El riego por goteo lo prefiero que energía que la aspersión. Pozos profundos, sí, realmente prefiero riego por goteo. Menos energía, consume menos energía. Tipos de bombas solares. Bombas centrífugas, usan fuerza centrífuga, ideales para grandes caudales. Grande caudal. Fuerza centrífuga, grande caudal. Mira que esas grandes fuerzas centrífugas son ideales para grandes caudales. Wow.
Mirad que grandes fuerzas centrífugas son ideales para grandes caudales, pero que tienen menor profundidad. Pero que tienen menos profundidad. Ideales para grandes caudales. Bombas de desplazamiento positivo. Moviste el pistón, movimiento positivo, menor caudal, muy buenas para pozos profundos. Pero los que son bombas para pozos profundos mueven pistones positivamente. Y son buenos. Pozos. Mirad que los que mueven pistones positivamente. Pozos profundos. ¿Por qué funcionan bien con el sol? ¿Por qué funcionan bien con el sol? El agua necesita más cuando hay más sol. Hay pérdidas por transmisión eléctrica. No se pierden, no hay pérdidas por una transmisión eléctrica. La potencia sube y baja suavemente con la radiación. La radiación hace subir y bajar potencia. Sistemas autoajustables. Mira que la radiación hace subir y bajar potencia. En resumen, fotones, electrones, campo magnético, motor, impulsor, mueve agua, energía, potencia. Que hay un sol, que hay fotones, electrones, campo magnético, motor que gira y un impulsor que mueve el agua y hay una energía potente del fluido. Sí, por favor. ¿Quiénes de ustedes quieren saber la diferencia entre una bomba solar y una bomba eléctrica? Ah, bueno. Bomba solar, bomba eléctrica. Claro, que es una bomba. Bomba convierte energía en trabajo mecánico. Bomba convierte energía en trabajo mecánico. Para mover un fluido. Bueno, entonces tenemos que la P es la potencia vatios, la densidad del agua, gravedad, caudal, altura manométrica, no está en la hidráulica, sino cómo llega la energía al motor. Oye, ¿cómo llega la energía al motor? Pues entonces hablemos de la bomba eléctrica. Bomba eléctrica, hay una fuente de energía. Tiene una electricidad de la red AC110 a corriente continua, no, más bien esta bomba eléctrica tiene corriente alterna de 110 voltios, de 110 a 220 voltios o un generador. Esto habla de una energía estable
constante. Veo que tienes una bomba eléctrica con un generador para la red 110-220 voltios. Física, sí, energía eléctrica. Energía eléctrica, ¿dónde? En el campo magnético, ¿no? Energía eléctrica en el campo magnético. Campo electromagnético. Rotación del motor. Rotación. ¿Qué trae la rotación? Energía cinética. Que si la rotación del motor trae energía cinética del fluido, que es de fluido lo que trae esta energía cinética de la rotación. Energía cinética trae presión, trae más altura, funciona a velocidades casi constantes. Velocidad constante. Caudal estable. Ideal cuando hay red confiable. ¿Qué características tiene esta bomba? Revoluciones por minuto fijos. Torques constantes. Alto rendimiento continuo. Consume energía incluso si el agua no se necesita agua. En cambio la bomba solar, fuente de energía sí. Radiación solar. Electricidad gracias a los paneles. Entonces que los paneles absorben esa radiación solar, la convierten en electricidad continua, energía variable. Sí. ¿Y qué? Pues que la física que trae fotones, el sol trae fotones y el efecto fotoeléctrico. Y se convierte en electricidad continua, controlador de electricidad continua. Bueno, MPPT, el controlador, haga el ajuste de voltajes, haga el ajuste de corrientes, el ajuste de voltaje. Hágame el favor y me ajusta el voltaje de la corriente de esa electricidad. Ajuste de esa electricidad. Ajuste el voltaje. Ajuste voltaje. Corriente de esa. Señor controlador. Señor controlador MPPT. Uso el motor DC. Pues mi motor es corriente alterna con una rotación variable, rotación bombeo de agua. ¿Para el motor DC o para el motor AC? Hay que pensar. El caudal depende del sol. Revoluciones por minuto, sí. Funciona mejor a mediodía. Torque adaptativo, arranque. No requiere red eléctrica. Oye, que no requiere red eléctrica, no. Puede trabajar sin baterías. Ok, entonces que si trabajas con el sol, que puede trabajar sin baterías. Oye, bomba solar, puedes trabajar sin baterías. Hey. Hey. Yo trabajo sin batería. Trabajo es con la radiación solar. Y tiene una energía variable. Variable. Hey, vamos a solar. Baterías. Yo trabajo con la radiación.
Energía variable. ¡Ey, señor controlador! Bueno. El caudal depende del sol. Variable. Ya mejor al mediodía. Torque adaptativo. Arranque suave. Arranque suave con el torque adaptativo. No requiere red eléctrica, no puede trabajar sin baterías. Sí. Arranque suave con el torque adaptativo. Bomba.